la Biblia. El tema de hoy es etimología e historia. Origen del término Biblia. La palabra Biblia proviene de la expresión griega ta Biblia ta Argia, que significa los libros sagrados, acuñada por primera vez en Primera de Macabeos, capítulo 12, verso 9. Biblión es el plural de Biblia y significa papiro o rollo. Este nombre nació como diminutivo de Biblos, importante mercado de papiros en la antigüedad, que actualmente se encuentra en la costa norte del Líbano. De plural a singular. Plural griego. La expresión ta Biblia ta Argia, que significa los libros sagrados, pasó del plural griego al latín, como Biblia sacra, los libros sagrados, pero sin artículo, ya que el latín no lo usaba en ese entonces. Y de ahí pasó posteriormente a los idiomas modernos como un singular, con el nombre de la Sagrada Biblia, siendo esta utilizada como nombre propio, la palabra Biblia, para hacer referencia al conjunto de libros. Así que Biblia pasó de considerarse un plural neutro a un femenino singular, derivándose a la mayoría de lenguas modernas. Las tres lenguas arcaicas. La Biblia se escribió en tres idiomas: hebreo, lengua occidental semítica de Canaán; arameo, lengua occidental semítica dominante en Babilonia; griego, impuesto por Grecia en el año 333 a.C. La familia semítica. Según los eruditos, la madre de todas las lenguas orientales fue la lengua semítica, nombre dado en honor a Sem, hijo de Noé. Ese nombre de lengua semítica fue un título calificativo tardío, dado por los papirólogos, los eruditos de la escuela rabínica de Jerusalén y los eruditos jesuitas del Instituto Bíblico de Roma. La lengua semítica se dividió en tres grupos. Primer grupo, orientales. Era lo que se hablaban en Mesopotamia, acadio, babilónico, asirio. Segundo, occidentales, lo que se hablaban en Oriente Próximo, hebreo, arameo, fenicio, cananeo, amorreo, ugarítico, edomita, moabita y amonita. Tercero, meridionales, aquellos que se hablaban en Arabia y Etiopía. Abraham y la lengua acadia. Es muy probable que Abraham hablara el acadio, porque él viene de Mesopotamia, de Caldea. Génesis capítulo 11, verso 31. El sobrenombre de la lengua acadio es lengua caldea, por la ciudad de Akkad. Génesis capítulo 10, verso 10. Mesopotamia significa región entre ríos, y es una palabra compuesta proveniente de dos términos griegos: mesos, que significa medio, y potamos,
río. La lengua acadia usaba escritura cuneiforme. Cuneiforme significa forma de cuña, y se escribía presionando cacho de animales o piedras afiladas sobre arcilla, piedra o ostracas. El nacimiento del término hebreo. Que el tipo de escritura caldea que usaba Abraham era cuneiforme, porque en esos tiempos no había tinta. Abraham le enseñó a su hijo Isaac, Isaac a Jacob y él a sus 2 hijos. Posteriormente, cuando Abraham cruzó el Éufrates, este río se nombra en Génesis capítulo 2, verso 10 al 14, y llega a Canaán. Había 3 pueblos: cananitas, fenicios, moabitas. Estos le llaman Ibrí, o sea, hebreo. El término Ibrí proviene del término Heber, que significa el que cruza el río. La palabra Ibrí o hebreo se usa por primera vez en Génesis capítulo 14, verso 13. Ahora, cuando nace Jacob, el cual se le llamó Israel, es a partir de ahí donde empieza a usar el término israelitas. Más adelante, cuando los hijos de Jacob van a Egipto, en Egipto se hablaba el idioma copta. De Egipto a Canaán. Egipto. En Egipto los israelitas aprenden el copto, que era una lengua diluida semítica parecida al griego. Los descendientes de Jacob fueron aprendiendo esta lengua. El hebreo aún no aparece, ni el arameo. Cuando salen de Egipto, tenían conocimiento del idioma caldeo y de la lengua copta. Y cuando ya llegan a Canaán, se encuentran con otras lenguas semíticas, que son las occidentales, el arameo y el cananeo. Los pueblos que habitaban en esa tierra ven a estos como unos asaltantes e invasores de sus tierras, y por eso le colocaron como sobrenombre Ibrí, o sea, hebreos, que significa los que cruzan el río. Cuando Abraham estuvo en Canaán, se apropió de la lengua cananea, el cual se llama para los expertos el paleo hebreo, el primer hebreo. El alfabeto cananeo y el arameo tienen 22 letras, el cual son las mismas. La diferencia es cómo se escribían. Entonces ellos se apropian del cananeo, que contiene 22 letras. Algunos fragmentos del Pentateuco se escribieron en letras cananeas. La caída de los reinos. El siglo de oro de Israel es el siglo X a.C., en el reinado de David y Salomón. David hablaba el cananeo. Posteriormente, con Esdras, las letras cananeas, que eran incómodas, fueron reemplazadas con letras arameas, y es ahí donde el hebreo se arameizó. Esdras capítulo 7, versos 6 al 10.
Las lenguas antiguas se escribían sin vocales, eran 22 letras, pero había 4 que hacían la función de vocales: la Aleph, la E, la Yod y la Vav. Cuando Moisés escribió los mandamientos en piedra, usó el palo hebreo, en cananeo, pero después Esdras cambió las letras cananeas por letras arameas, y es ahí donde el texto hebreo del siglo IV y siglo III a.C. era un hebreo sin vocales, pero con letras arameas. ¿Cuándo se perdió el uso del hebreo? Cuando Saúl, primer rey de Israel, fue destituido y desarraigado por su desobediencia a Dios, pasó a tomar su lugar David, quien llegó a ser el segundo gobernante. Este dirigió las 12 tribus de Israel y cuando llegó a la vejez precedió el reino al hijo que tuvo con Betsabé, a Salomón, continuando con su legado. Posteriormente el hijo de Salomón, Roboam, hizo caso a los jóvenes y cargó de impuestos a las tribus del norte, teniendo como efecto la división del pueblo. Jeroboam sigue el norte, que es Israel, cuya capital se llamó Samaria, y la descendencia de David sigue el sur, Judá, cuya capital se llamó Jerusalén. Ahora, las tribus del norte no tenían sucesión por sangre. En cambio, el reino del sur sí tenía sucesión política por descendencia de David. A eso se le llama estadía política. El reino del norte cayó rápidamente en manos de los asirios en el año 721 a 726 a.C. Pero el sur aguantó hasta el año 586 a.C., ante Babilonia. Babilonia conquista Jerusalén, impone el arameo y el hebreo se desusa. El arameo se impone hasta la época de Cristo. Las traducciones Targum y Septuaginta. Targum, Targumín. Targumín es el modo plural de Targum. El Targum es una traducción del hebreo al arameo realizada por rabinos y escribas en el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Targum significa traducción e interpretación. Incluía paráfrasis con esbozo de interpretación para facilitar la comprensión. Ahora Targum se aplicaba a las diversas versiones arameas de la Biblia. Cuando el hebreo dejó de ser la lengua hablada en Palestina, sustituida por el arameo, fue necesario que tras la proclamación de la palabra de Dios en las sinagogas se hiciera su traducción para el pueblo. Esa traducción, dada la redundancia, se hacía mediante paráfrasis, que incluía un texto con esbozo de interpretación para facilitar la comprensión. Y aquí la importancia de los Targumín para recuperar el sentido que se daba a cada uno de los pasajes de la Biblia en tiempo de Jesús. En efecto, aunque el arameo se había convertido en lengua de los judíos,
desde el regreso del destierro, siglo VI a.C., los textos de los Targumín que se han hallado hasta la actualidad son del siglo XI después de Cristo y posteriores. La versión del Antiguo Testamento en tiempo de Cristo estaba en arameo y era justamente el Targum. Y también traducen del hebreo al griego en el año 150 a.C., una versión que se llamó la Septuaginta, también conocida como la traducción de los 70. El griego impuesto por Grecia en el año 333 a.C. hizo que los israelitas aprendieran griego como segunda lengua. Jesucristo hablaba principalmente arameo galileo, su lengua materna. Utilizaba el hebreo para textos sagrados y conocía el griego koine como lengua franca comercial. Hasta aquí fue la enseñanza. Compartan. Bendiciones.